Hola compañeros, mi nombre es César Alvarado, estamos aquí desde el Centro Universitario de Pérez Celedón, ¿verdad? Para la tercera tutoría de la materia de salud ocupacional, donde vamos a analizar los aspectos de riesgos biológicos y riesgos tecnológicos. Para empezar, podemos hablar de lo que es un riesgo biológico, que son aquellos producidos por contaminantes biológicos. ¿Qué van a ser contaminantes biológicos? Son organismos que tienen un determinado ciclo de vida y procesos de reproducción y crecimiento que se introducen en el ser humano y ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. Básicamente, los riesgos biológicos los clasificamos en cinco tipos de organismos que pueden afectarnos: virus, bacterias, protozoos, hongos y gusanos parásitos. Los virus son unicelulares, son seres microscópicos. Igual las bacterias y la mayoría de los protozoos también son microscópicos. Los gusanos parásitos ya pueden ser desde microscópicos hasta realmente grandes, como en el caso de la solitaria. Otro punto importante es cómo ingresan estos parásitos, estos seres al cuerpo humano. Entonces tenemos que pueden ingresar por vía inhalatoria, o sea, los respiramos, gérmenes, virus que estén en el ambiente y que por el proceso natural de la respiración entren al cuerpo. Por vía digestiva, ya sea que comamos sustancias, comidas, alimentos contaminados, otras cosas que nos llevemos a la boca sin que que tengan este tipo de contaminantes. La parte dérmica, que son seres que pueden ser absorbidos por medio de la piel, y uno muy importante es la que se denomina parental, que son todos aquellos casos donde estos contaminantes penetran por medio de heridas. Casos específicos importantes de parental, podemos hablar de las mordeduras de animales infectados, ratones, perros, murciélagos, ¿verdad? Y lo mismo, dentro de este mismo campo podríamos ubicar lo que son picadas de animales como chinches, zancudos, etcétera. Ahora, ¿qué tan peligroso va a ser un contaminante? El grado de peligrosidad del contaminante se va a medir de acuerdo a los siguientes parámetros. Primero, la capacidad que tenga el contaminante de producir enfermedades. No todos los contaminantes son igual de peligrosos. Algunos pueden producir malestares leves, otros simplemente no afectan al cuerpo humano. Habrán otros que sí son realmente dañinos, ¿verdad?, para el cuerpo humano. Después viene la posibilidad de contagio. ¿Qué tan probable es que nos contagiemos de eso, verdad? Posteriormente viene la existencia de un tratamiento eficaz. Y por último, el grado de exposición del trabajador. Entonces, en ese sentido, el contaminante va a tener un alto grado de peligrosidad en el tanto pueda producir enfermedades, la posibilidad de contagio sea alto y el trabajador esté sumamente expuesto al contaminante. Y será aún más grave si no existen tratamientos eficaces para eso. Sobre el grado de exposición, ese grado de exposición tenemos que dividirlo también en dos posibilidades. La primera, si dentro del proceso productivo, dentro de las operaciones del área de trabajo, está manipular ese contaminante, o, por ejemplo, si un médico veterinario que tenga que hacer cirugías, pues va a estar directamente manipulando los contaminantes. O, caso contrario, si dentro del proceso productivo no está el manipular el contaminante y simplemente la persona está expuesta a por el ambiente, la zona o otros procesos productivos que se den cerca de él.
como en todos los demás contaminantes que hemos tipos factores de contaminación que hemos analizado, para controlar un contaminante biológico debemos seguir exactamente el mismo procedimiento que hemos visto en los otros. Primero, identificar el contaminante, o sea, qué es lo que está contaminando y dónde se encuentra. Entonces, por ejemplo, bueno, si ahora que está de moda el tema, ¿verdad? Tenemos casos de dengue, bueno, ¿qué es lo que me está produciendo esos casos de dengue? ¿Dónde se encuentran? ¿Verdad? ¿Dónde están las fuentes de contaminación? Lo siguiente es medir el contaminante, o sea, qué cantidad de ese contaminante, qué cantidad de vectores, qué cantidad de elementos que me puedan producir esa enfermedad están en el ambiente, están en la zona próxima al área de producción. Y por último, valorar la situación, donde en valorar la situación tenemos que determinar medidas, bueno, identificarlas, localizarlas, como ya habíamos dicho, y tomar medidas para reducir, para mitigar, para eliminar su existencia. Algo muy importante es que en contaminantes biológicos no se han podido asignar valores de referencia para su tratamiento. ¿Qué significa esto? Que no podemos decir qué cantidad de contaminante es peligroso y qué cantidad de contaminante no es peligroso en esta materia. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si estamos en una zona rural, pequeños focos de zancudos que puedan contagiar el dengue, ¿verdad? Podrían ser ya peligrosos, no necesariamente tienen que ser una gran cantidad, ¿verdad? ¿Por qué no se pueden asignar valores de referencia a estos contaminantes? Lo primero es por las diferentes características que tienen los agentes biológicos. Diferente de los agentes químicos, ¿verdad?, donde la concentración es sumamente peligrosa. Como ya les dijimos, en agentes biológicos, algunos en pequeña cantidad no son peligrosos, otros en pequeña cantidad sí son sumamente peligrosos, algunos tienen que estar en grandes cantidades, o sea, no existe un patrón que nosotros podamos decir, con que haya cierta cantidad ya tenemos poca exposición, poco riesgo. Lo siguiente es la facilidad que tienen para modificar su estructura genética. O sea, como todos hemos visto, por ejemplo, las distintas vacunas contra la gripe, todos los años tienen que ir cambiando. ¿Por qué? Porque los virus que producen este tipo de enfermedades están mutando constantemente y se vuelven resistentes a las vacunas que se van creando. Y segundo, la variedad de ambientes donde puede existir el agente biológico. Por ejemplo, si volvemos al dengue, ¿verdad? El criadero de dengue se puede hacer en cualquier parte, se puede hacer en las canoas, en maquinaria abandonada, en latas de basura abandonadas. En el simple hecho de extender un plástico grande, ahí se hace una acumulación de agua y ahí podríamos tener un criadero de dengue. Entonces, el ambiente donde estos riesgos biológicos se pueden ubicar es sumamente variado. Si conversamos ahora sobre las alternativas de protección y control, igual que como lo hemos hablado para los otros contaminantes, las alternativas siempre van a ser las mismas y van a estar en las tres áreas que ya hemos hablado anteriormente. Primero, controlar la fuente, controlar el elemento que emite la contaminación. Por ejemplo, si volvemos al dengue, ¿verdad?, podríamos decir que un control sobre la fuente de ese agente biológico sería eliminar los criaderos. El siguiente caso, si no puedo eliminar lo que me está produciendo la contaminación, si no puedo eliminarlos, por ejemplo, en paludismo, los criaderos de los zancudos, que son de una variedad diferente, no están cerca de las casas.
están en ríos próximos, pero están básicamente en la naturaleza. Entonces es muy difícil detectarlos, muy difícil encontrarlos y entonces muy difícil controlarlos. En ese sentido, no podemos eliminar la fuente. Entonces tenemos que irnos a la segunda posibilidad, que es controlar el medio de propagación. Como hemos dicho antes, poner una barrera entre la fuente de contaminación y los trabajadores. Entonces, por ejemplo, si hablamos de zancudos de paludismo, el que las áreas de trabajo estén protegidas con sedazo es una forma de evitar que los zancudos logren pasar del ambiente natural a las áreas productivas. No estamos eliminando el punto donde se genera la contaminación, pero estamos poniendo una barrera entre las fuentes de contaminación y los trabajadores. Por último, tenemos que siempre va a ser la última posibilidad, el último elemento que tenemos que tomar en cuenta para controlar contaminantes, es el control en la persona, el control en el trabajador. O sea, hacer algo para dar equipo de protección personal o algo para que la persona, si no pude eliminar la fuente de contaminación, no pude poner una barrera entre la fuente de contaminación y el trabajador, entonces tengo que ponerle algo al trabajador para que no esté expuesto a la fuente de contaminación. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de los mosquitos, podríamos hablar que los repelentes son una fuente de protección ya centrada en la persona. También dentro de alternativas sobre el foco de contaminación, o sea, para eliminar qué es lo que me está produciendo la contaminación, tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, la selección de equipos y procedimientos seguros. O sea, podría ser que la forma como se desarrollaba la operación era peligrosa, pero conforme está avanzando la tecnología, conforme avanza la tecnología, podemos ir cambiando esos procesos peligrosos por procesos y procedimientos más seguros. Otro es lo mismo, la sustitución, que es un caso de cambio de equipos o de cambio de procedimientos. La modificación del proceso, o sea, hacíamos el proceso de tal manera que generaba algún peligro, pero a la hora de modificar el proceso puede ser que hayan insumos que ya no sean necesarios, que hayan equipos que ya no sean necesarios, que hayan cosas que ya no sean necesarias, y entonces podamos tener un proceso más seguro. Y lo último es, como ya hemos dicho, el aislamiento del proceso, o sea, la forma de encerrar el proceso, la parte peligrosa del proceso, de tal manera que ya no pueda contaminar, bien, ya no pueda afectar a los trabajadores. Control del peligro de la dispersión del contaminante en el ambiente. Ya esto es la segunda etapa, no controlamos la fuente de contaminación, sino que controlamos el ambiente. Y una de las cosas más importantes en lo que es contaminantes biológicos es velar por la limpieza de las áreas de trabajo. Los contaminantes biológicos muchas veces se desarrollan son potenciadas por el desorden, por la falta de higiene, ¿verdad? Y el tener áreas de trabajo ordenadas e higiénicas contribuye a que el contaminante no se disperse en el ambiente. Algo sumamente importante también son los sistemas de ventilación. Las áreas que tienen buenos sistemas de ventilación son menos propensas a los contaminantes biológicos y también a los contaminantes químicos. Y la tercera es controlar vectores. ¿Qué entendemos por vectores? Vectores son seres vivos que transportan los contaminantes biológicos. Por ejemplo, el mosquito que dijimos, o sea, el mosquito en sí no da malaria, el mosquito en sí no da dengue. Lo que da malaria, lo que da dengue es parásitos, virus que tienen esos animales, que esos animales podrían tener dentro de su sistema. El mosquito lo que hace es transportar esos virus de una persona a otra, ¿verdad? Entonces a eso denominamos vectores. Entonces dentro de vectores podemos hablar, como ya hemos dicho, de mosquitos, de chinches,
que transmiten el mal de Chagas, podemos hablar de ratones, murciélagos y otros animales que pueden estar transportando esos contaminantes. Entonces, una forma de evitar la propagación de dichos contaminantes es controlar, eliminar esos animales, esos seres que transportan la enfermedad. Entonces, dentro de eso tenemos, como ya hemos dicho, eliminar criaderos de mosquitos, como hemos dicho, las trampas para roedores que hemos visto en muchas empresas, etcétera, ¿verdad? Ahora, para conversar un poquito con respecto a lo que es el riesgo tecnológico. Disculpen. Nos faltaba la parte de protección y prevención enfocada al individuo. Sobre este asunto, una de las cosas que podemos hacer para evitar que los contaminantes biológicos afecten a nuestros trabajadores, cuando este contaminante biológico está ubicado en algunas partes del proceso, pero no en el proceso en general, es la rotación de puestos. O sea, si tenemos puestos que estén más al alcance de este tipo de contaminantes, entonces una forma es rotar a los trabajadores para que el mismo trabajador no esté todo el tiempo expuesto al contaminante. Otro es reducir el tiempo de exposición. Viene siendo lo mismo, pero ¿en qué consiste esto? En que el trabajador no realice todas sus operaciones, todas sus actividades en el área donde está el posible contaminante. Importante, como les digo, debe ser la última opción, pero es muy importante y de mucho uso, es el usar equipo de protección. Dependiendo del contaminante, dependiendo del tipo de ambiente al que esté expuesto, entonces podemos seleccionar entre distintos equipos de protección para mantener aislado al trabajador, para tratar de protegerlo. Algo vital en contaminantes biológicos es el seguimiento médico. ¿Qué significa eso? Pues si estamos en un ambiente donde es factible que el trabajador adquiera ciertas enfermedades, es una responsabilidad de la empresa el estarle haciendo chequeos médicos, el estarle haciendo tomado de muestras de sangre y otras cosas para determinar si el trabajador en algún momento se ha contagiado de alguna de estas enfermedades, y de ser así, para tomar las medidas respectivas, darle el tratamiento médico respectivo y darle el seguimiento específico. Otro aspecto importante para la prevención es que el trabajador esté informado. ¿Está informado de qué? Bueno, de los contaminantes que se pueden dar en su medio de trabajo, de las consecuencias que le pueden traer estos contaminantes y de las medidas de seguridad que debe seguir. Entonces, dentro de esta información podemos hablar de muchísimas cosas, pero importante las charlas, importante el que gente capacitada converse con los trabajadores para que los informe específicamente de los riesgos a que están sometidos y de las posibles consecuencias de estos. No sobran los rótulos, los avisos, donde le recuerden al trabajador que tiene que lavarse las manos, que tiene que usar el equipo de protección, que el equipo de protección lo debe usar de manera correcta, etcétera, ¿verdad? Toda una campaña de comunicación para que el trabajador que esté expuesto a este tipo de riesgos pueda tenga las herramientas suficientes para afrontarlos. Y algo muy importante con los contaminantes biológicos es que cuando nuestro puesto de trabajo está muy expuesto a estos, es importante, aunque usemos equipo de protección, aunque se den todos los medios anteriormente indicados, si estamos muy expuestos a estos, es fundamental bañarse después de estar en contacto con ellos. Para eso la empresa tiene que proveer los medios, tiene que proveerles ropa especial para realizar la función, que no sea la misma que usan para sus
labores cotidianas y tiene que proveer las duchas para que ellos puedan realizar esta actividad, ¿verdad? Hasta aquí lo de los contaminantes biológicos, ¿verdad? Ahora vamos a conversar un poquito sobre lo que es el riesgo tecnológico. El riesgo tecnológico es muy interesante porque se refiere a las condiciones de seguridad e higiene con que deben contar las áreas de trabajo con el fin de que los colaboradores se mantengan en un ambiente seguro y confortable. Entonces, el riesgo tecnológico lo generamos nosotros mismos, o sea, de la forma como hemos construido nuestras áreas de trabajo, de la forma como hemos ido ampliando, modificando, actualizando nuestras áreas de trabajo, estamos generando directamente riesgos o estamos mitigando estos riesgos. Todo eso va a depender de las decisiones que estemos tomando en el momento. Entonces, dentro de esos riesgos podemos hablar en primera instancia de lo que es la seguridad estructural. O sea, cómo se construyó la planta, cómo se construyó el área de trabajo, donde están. Entonces, dentro de eso, podría ser que nuestra área de trabajo la construimos de materiales que estén muy propensas a los incendios, y si eso lo sumamos a que dentro de esa área de trabajo almacenamos sustancias que también son propensas a los incendios, estaríamos generando riesgos tecnológicos por nosotros mismos. Tenemos que analizar también el comportamiento de la naturaleza en el lugar donde está nuestra área de trabajo. ¿Por qué? Porque esta puede ser afectada por fenómenos naturales. Si la zona donde está construido el área de trabajo es demasiado lluviosa, o si es propensa a inundaciones, si el viento es muy fuerte, etcétera. Todas esas cosas pueden generar igual riesgos para nuestros trabajadores y para la producción y para toda la inversión que tenemos. Aspectos puntuales que tenemos que considerar: lo que se denomina carga máxima resistente. Esto es importante para cuando tenemos edificaciones de varios pisos, ¿verdad? Y tenemos que tener claro que no todos los pisos, el piso de una edificación en un segundo, en un tercer piso, no resiste todo el peso que nosotros queramos. O sea, cada edificio, cada piso, de acuerdo a cómo fue construido, va a tener una capacidad máxima de resistencia. Esa capacidad máxima de resistencia debe ser certificado por la persona que construyó, el ingeniero, el arquitecto que construyó el edificio. Y nosotros tenemos que tener claro eso. O sea, si vamos a poner una máquina en el segundo o tercer piso, ¿cuál es el peso de esa máquina? ¿Cuál es la presión que esa máquina ejerce sobre el piso? Y de eso determinar si realmente podemos poner esa máquina ahí o si deberíamos ponerla en otro lugar. Sobre esta parte de la seguridad estructural tenemos que analizar muchos otros factores, ¿ya? Las posibilidades de caída, los resbalosos que sean los pisos, las posibilidades de que la luz incida de forma negativa sobre los trabajadores, la ventilación, etcétera. Un aspecto importantísimo en la parte tecnológica son las dimensiones de las áreas de trabajo. Todo trabajador debería tener por lo menos 2 metros cuadrados para el desempeño de sus funciones. O sea, 2 metros cuadrados libres para el desempeño de funciones, y esto significa sin contar la máquina que tenga que operar u otras cosas. O sea, debe tener un espacio suficiente para desempeñarse apropiadamente, y además ningún área de trabajo debería tener una altura menor de 2,5 metros. Otros aspectos importantes dentro de la seguridad estructural, podemos hablar de los pisos, que tienen que ser apropiados para el proceso que se está
para el proceso que se está desarrollando, tiene que ser o sea, puede ser que si trabajamos con procesos que llevan mucha agua, puede ser que los pisos podrían volverse resbalosos, entonces tenemos que buscar el material del piso apropiado para que esta situación no se dé. Otro aspecto importantísimo es lo que tiene que ver con los pasillos. O sea, los pasillos tienen que tener el ancho suficiente de acuerdo a lo que vaya a pasar por esos pasillos. O sea, son solamente personas, son personas y carretillas, son montacargas, personas y carretillas al mismo tiempo. Todas esas cosas tienen que ser consideradas a la hora de diseñar nuestros edificios. Las instalaciones sanitarias, lo que son baños, tenemos que tener baños suficientes para la cantidad de trabajadores y además de eso tienen que estar, bueno, como la normativa nos lo indica, divididos por sexo, ¿verdad? Entonces, ese es otro aspecto que no debemos olvidar. Las escaleras también, a la hora del diseño y construcción del edificio, las escaleras son sumamente importantes y en ellas tenemos que considerar varios factores. Primero, el ancho de la escalera. O sea, ¿cuántas personas son las que van a pasar por esa escalera? Entonces, esta tiene que ser lo suficientemente ancha para permitir el movimiento fluido de las personas. Segundo, que se reduzca la posibilidad de que la persona se resbale subiendo o bajando las escaleras. Eso es algo importantísimo, hay accidentes graves que se dan en escaleras. Tercero, el material de la misma. Otro aspecto fundamental en esto también son las puertas. Las puertas además deben, como lo hemos indicado en otras cosas, deben tener el ancho suficiente dependiendo de la cantidad de personas que deben salir de ellas, principalmente en una emergencia. O sea, una puerta normal de 60 centímetros no necesariamente permitiría salir en un caso de una emergencia un grupo de 20-30 personas rápidamente. Entonces eso tenemos que considerarlo, el ancho de las puertas de tal manera que permitan salir a las personas en caso de una emergencia. Otros aspectos vitales que tenemos que considerar es las cosas que se estén haciendo en un momento dado dentro de las estructuras, que se esté haciendo una remodelación, que se esté construyendo un nuevo edificio, todo eso tenemos que considerarlo también desde el punto de vista de la salud ocupacional. Por ejemplo, si estamos haciendo una remodelación y tenemos parte de los alrededores del edificio con zanjas, esos lugares donde están esas zanjas deberían estar claramente rotulados, de manera de que la gente, los trabajadores y los mismos clientes se den cuenta de que ahí tenemos zanjas y no vayan a sufrir un accidente. Y algo sumamente importante también en la parte de la seguridad estructural son las salidas de emergencia. Tenemos que tener en la planta salidas de emergencia suficientes para poder evacuar a la gente en caso de una emergencia. Esas salidas de emergencia tienen que tener varias características. Dentro de las más importantes es que tienen que estar cerca de las aglomeraciones de donde están la mayor cantidad de trabajadores, ¿verdad? No es que todos los trabajadores tengan que irse corriendo para la misma salida de emergencia, no es así, sino que tengo que tener varias salidas de emergencia de tal manera que me sea fácil sacar del edificio a esos trabajadores. Las salidas de emergencia, como ya lo hemos dicho, tienen que tener un ancho apropiado. No puedo usar, como les digo, puertas normales de 90 centímetros. Estas tienen que diseñarse de acuerdo a la cantidad de personas que tenemos que evacuar. Las salidas de emergencia, de igual forma, tienen que abrir hacia afuera, no puede ser hacia adentro, tienen que abrir hacia afuera. Y el uso de cerraduras antipánico, que son aquellas cerraduras que por el simple empujar la puerta, esta se abre, son las recomendables porque en momentos de zozobra, en momentos de
de miedo, es muy difícil pensar cómo abro esto, entonces ese tipo de cerraduras son fundamentales. Dentro de eso, como les digo, hay muchos otros factores que tengo que considerar a la hora de pensar en la seguridad del edificio, de la planta que construí. Sin embargo, digamos, esos son algunos de los aspectos importantes. Dentro de la seguridad tecnológica, también como lo vimos para los riesgos químicos, como lo vimos para los riesgos biológicos, el orden y la limpieza son fundamentales. Entonces, nuestras áreas de producción, nuestras plantas, tienen que estar ordenadas y tienen que estar limpias. ¿Por qué? Bueno, dentro de algunos criterios, según cita el autor del libro, el orden y la limpieza facilitan el trabajo bien hecho, facilitan la ejecución del trabajo. Ayuda a prevenir, como otro punto, ayuda a prevenir los accidentes laborales. Eso es evidente, ¿verdad? Si los pasillos están llenos de materias primas, llenos de productos semiterminados, llenos de productos de desechos, si los pisos están resbalosos, si los activos los productos en las bodegas están mal almacenados, entonces la probabilidad de un tropezón, la probabilidad de un resbalón, la probabilidad de golpearme contra una saliente de algo mal almacenado se aumentan, ¿verdad? Entonces, si yo tengo todo bien ordenado y todo limpio, estas probabilidades se disminuyen. También mejor, y esto no es de salud ocupacional, sino que es de eficacia en la producción, mientras más ordenado esté mi área de trabajo, estoy haciendo un mejor uso del espacio, estoy aprovechando de mejor manera el espacio, y si hay algo que con el tiempo se está volviendo caro en los procesos productivos es el espacio. Entonces, mientras más eficientemente lo usemos, esto va a generar mayor productividad de la empresa. Y otro punto importantísimo, que el orden y la limpieza mejoran la imagen institucional. Cuando los clientes, cuando los fiscalizadores de los distintos entes públicos entran a una empresa y ven una planta ordenada, ven una planta limpia, se sienten mejor, se les facilita su trabajo y tienen una imagen positiva hacia la empresa, ¿verdad? Para el orden y la limpieza siempre se ha recomendado utilizar una metodología de medidas preventivas que se denomina 5S. Esta es una metodología dentro de las distintas metodologías que ha implementado la calidad total y que busca, a partir de 5 etapas, llegar a tener una empresa limpia, una empresa ordenada. ¿Cuáles son estas 5 etapas? Lo primero es botar todo lo que no se está necesitando. Nuestras empresas, nuestras casas, en muchos lugares tenemos muchas cosas que ya desde hace mucho tiempo no utilizamos, que lo que están haciendo es básicamente ocupando espacio, que nos impiden encontrar rápidamente las cosas que sí necesitamos, las cosas que sí estamos usando, y entonces una forma para aumentar la seguridad ocupacional y también, como les dije anteriormente, para mejorar la productividad y la eficiencia dentro de la planta es buscar eliminar todas aquellas cosas que desde hace mucho tiempo tenemos ahí en la planta, que desde hace mucho tiempo no usamos, y así que nos están, como les digo, quitando espacio, quitando tiempo. En muchos casos nos están generando costos, y costos que no vamos a recuperar nunca porque ya son materiales que no estamos usando, que no requerimos, que en un momento dado muy probablemente salga más barato volver a comprar una cantidad adecuada de eso que estarle dando mantenimiento a lo que tenemos almacenado. Entonces, la primera etapa de las 5 S es eliminar todo aquello que ya no estoy necesitando, todo aquello que ya no requerimos.
El segundo punto es el de ordenar, el de acomodar. En esto se parte del principio de que tenemos que tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, que dentro de la empresa se sepa dónde tienen que estar tales insumos y que siempre ese tipo de insumo va a estar ahí, dónde deben estar tales herramientas y que siempre ese tipo de herramientas estén así, y así sucesivamente. Tener la ubicación de cada cosa, y muy importante, que nuestros trabajadores tengan la disciplina para que cada vez que utilizan algo, lo devuelvan exactamente al lugar donde debe estar. El tercer elemento de esta filosofía, importantísimo también, es el de limpiar, el generar en todos los trabajadores la disciplina de que mantengan limpia su área de trabajo, de que la limpien cada vez que sea necesario, y en ese limpiar refuercen las dos actividades anteriores. El botar, o sea, mientras hago limpieza, detecto cosas que hace tiempo no uso, y el ordenar, o sea, mientras limpio, voy recordando que cada cosa debería tener un lugar específico y voy ubicando cada cosa en ese lugar específico. El tercer punto, que es el de estandarizar, el mantener, ¿qué significa? Crear las normas, crear los procedimientos para que las tres actividades anteriores se hagan de manera estandarizada. O sea, que ya sea un procedimiento estándar el que debemos eliminar todo lo que no requerimos, el que debemos acomodar apropiadamente nuestras herramientas, nuestros insumos, los productos, etcétera, y el que debemos limpiar constantemente nuestra área de trabajo, para llegar a una quinta etapa del proceso donde todo el sistema del que hemos estado hablando se ha institucionalizado y ya es parte de la cultura organizacional, parte de la cultura de todos los trabajadores el realizar ese tipo de actividades. Máquinas y equipo. Dentro de los riesgos tecnológicos, otro aspecto fundamental es las máquinas y equipo que tenemos a nuestra disposición. Las máquinas y equipo generan muchísimos riesgos, muchísimos accidentes laborales, sumamente dramáticos, son dados y de gran costo para la empresa y para las personas, se dan por una mala manipulación de la maquinaria y el equipo con que contamos. Y ahí podemos ver muchísimas cosas, desde funcionarios, desde trabajadores que se golpean, de elementos eléctricos que provocan incendios o que provocan que trabajadores se electrocuten, etcétera. Los riesgos producto de la mala gestión de la maquinaria y el equipo son sumamente elevados. Dentro de esos riesgos ya los mismos han sido clasificados por diferentes autores y podemos mencionar los siguientes. Golpes. O sea, el trabajador con la maquinaria, con el equipo que utiliza o que está dentro de la planta, en un momento dado puede golpearse. Otra es el contacto eléctrico. Nuestras máquinas, nuestros equipos muchas veces funcionan con electricidad y por mal mantenimiento, por mala manipulación, uno de nuestros trabajadores podría sufrir una descarga eléctrica. Cortes, lo mismo. Las distintas partes de las maquinarias, de los equipos, pueden provocar heridas y entonces por la mala manipulación de los mismos, los trabajadores podrían sufrir este tipo de accidentes. Ahora, también es importante, muchas maquinarias tienen elementos móviles que generan calor
que hacen que la máquina se caliente. Además, existen otros equipos, por ejemplo los hornos, cuya naturaleza es generar calor. Entonces, otro posible accidente es el peligro térmico, o sea, el peligro de que un trabajador se recueste, ponga la mano sobre uno de estos elementos y sufra una quemadura que, dependiendo del tipo de equipo, puede ser muy grave. Algo muy normal también dentro de la maquinaria, equipo que tenemos, es el peligro de explosión, principalmente con aquellas maquinarias que utilizan combustibles. Se pueden dar peligros de incendio igual por maquinarias que utilicen combustibles, o porque generen electricidad o porque generen calor. En algunos casos podríamos hablar de riesgos biológicos. Un accidente muy común dentro de las máquinas es lo que llamamos atrapamientos, o sea, cuando el trabajador introduce su mano en alguna de las partes móviles de la máquina y esta se prensa, o en otros casos se ha dado que personas que utilizan el cabello largo, entonces las partes móviles de las máquinas se lo prensan y llegado casos donde se los desprenden, y así sucesivamente. Existen muchas máquinas que tienen partes móviles, y un riesgo grave es que la persona con esas partes móviles se prense y sufra lesiones, como ya les dije, en las extremidades, en el cabello, etcétera. Ruido: existen máquinas sumamente ruidosas que también generan sus inconvenientes, como vimos en la parte de riesgos físicos. Existen máquinas que generan radiación térmica o radiaciones de otras formas que también tienen sus inconvenientes. Algo también muy importante son aquellas máquinas de corte que pueden proyectar partículas, o sea que pueden que partes físicas se disparen básicamente como balas, y eso es un riesgo en algunos procesos productivos. Los riesgos ergonómicos que generan, ¿qué son los riesgos ergonómicos? Pues que la manipulación de esta máquina, el uso de las distintas máquinas, pues nos hace ponernos en posiciones no recomendables, nos hace realizar movimientos repetitivos que también afectan la salud, que pueden generar un accidente, ¿verdad? Y muchas máquinas de esas generan esa característica, ese problema de riesgos ergonómicos, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con respecto a todo eso? Dentro de las medidas de seguridad, ante todo, el mantenimiento. O sea, la empresa tiene que velar porque estas máquinas estén en buenas condiciones. Normalmente una máquina, por ejemplo, las partes móviles de las que conversábamos antes, de fábrica, debían traer protecciones, que esas protecciones por algún motivo han desaparecido. Entonces velar porque las partes móviles de la maquinaria siempre estén protegidas, porque sea muy muy difícil que el trabajador introduzca su mano dentro de esas partes móviles. Sobre la parte de proyección de partículas, las máquinas que pueden generar este problema muchas veces traen pantallas o traen elementos que aíslan la máquina del usuario, ¿verdad? Y que también en algunos casos desaparecen, ¿verdad? Entonces, dentro de las medidas de prevención, el mantenimiento y el que la máquina mantenga sus condiciones de fábrica, el que la máquina tenga todos aquellos elementos que traía desde que estaba nueva, son indispensables para evitar este tipo de accidentes. Algo fundamental también es la capacitación, la concientización al trabajador de que si la máquina tiene barreras, esas barreras tienen su razón de ser, entonces que no debe quitarlas. Que si la máquina está en movimiento, esa máquina no se debe utilizar, no se debe manipular hasta que se haya detenido constantemente, etcétera. O sea, capacitación, mantenimiento. Y ya en caso de que la máquina sea un peligro, pues lo mismo, volver a las mismas tres cosas que hemos dicho siempre que debemos tomar en cuenta a la hora de que tenemos una fuente de peligro, una fuente de riesgo. ¿Cuáles son esas?
La primera, aislar la fuente de riesgo. Entonces, si mi máquina es sumamente ruidosa y ya no puedo hacer nada con esa máquina ruidosa, entonces podría aislarla en una habitación de material que absorba ruido para que ese ruido no me afecte a las demás personas, a los trabajadores, y que las personas que tienen que trabajar con la máquina no estén dentro de ese cuarto durante largos periodos de tiempo, buscar ya sea por medio de realizar procesos dentro de la habitación y procesos fuera de la habitación, o por medio de la rotación de trabajadores, evitar que estos estén expuestos durante mucho tiempo a esos ambientes de ruido. Lo segundo, como hemos dicho, colocar barreras. Entonces, si los problemas que tiene la maquinaria, por ejemplo, lo de proyección de partículas o lo de generación de calor y esas cosas, no puedo evitarlas, ¿verdad? Entonces podemos pasar a la construcción de barreras para que me protejan a los trabajadores de esas situaciones de riesgo. Y en última instancia, como hemos dicho siempre, el equipo de protección personal. Entonces, sí, definitivamente no podemos eliminar el ruido de la máquina, no lo podemos aislar, pues el dotar a los trabajadores de orejeras o de otros elementos para prevenirlos, bueno, sería una medida apropiada. Volvamos con las máquinas y hablemos un poquito de las máquinas manuales, de las herramientas manuales. Algo indispensable es que tenemos que pensar en la seguridad desde el momento en que compramos la herramienta. Entonces, dependiendo de nuestro proceso productivo, dependiendo de la forma como debe emplearse esa herramienta, debo verlas, debo analizarlas y así debo comprarlas. Muchas veces, desde que compramos la herramienta, ya estamos propiciando accidentes. Lo segundo, y que siempre va a ser importante y en todo caso vamos a tener que considerarlo, es la capacitación. El trabajador tiene que estar capacitado para emplear apropiadamente la herramienta, para darle mantenimiento a la herramienta, para saber qué hacer en caso de que la herramienta falle, etcétera. Siguiente, el control y el almacenamiento de las herramientas. Cada herramienta fue diseñada para un uso específico y debemos usarla de esa forma. O sea, aspectos que uno ha visto mucho en su vida, como por ejemplo personas clavando con un alicate o personas utilizando un desatornillador como palanca, son acciones incorrectas porque la herramienta no fue hecha para eso. Entonces, es muy importante concientizar a todos los trabajadores de que usen las herramientas para el fin que fueron diseñadas. Dentro de eso es importantísimo la parte de control, la parte de saber qué va a hacer cada uno de los trabajadores con las herramientas que utiliza. Y otro aspecto importantísimo es el almacenamiento de esta herramienta. ¿Por qué es importante? Porque de la forma como almacenemos una herramienta, esta puede correr el riesgo de dañarse, correr el riesgo de contaminarse, y que a la hora de emplearla, a la hora de utilizarla, me genere un accidente. Por ejemplo, los filtros mal empleados, los filtros mal almacenados absorben contaminantes. En un momento dado ya el filtro prácticamente no sirve, aunque esté nuevo, aunque esté dentro de su caja, ¿verdad? Y entonces a la hora de utilizarlo, pues ya no va a tener el desempeño que nosotros esperábamos y más bien podría convertirse en una fuente adicional de riesgo. Otro aspecto vital con respecto a herramientas es el mantenimiento. Las herramientas tienen una vida útil, no son para toda la vida. Cada herramienta manual, por sencilla que sea, debe tener ciertas características físicas que en un momento dado se pierden, y en el momento en que esas características se han perdido, ya debemos descartarlas. Toda herramienta eléctrica, herramienta hidroeléctrica, mecánica, hidráulica, tiene que tener su mantenimiento, hay que darle su mantenimiento respectivo, porque de lo contrario, en el momento indicado no va a funcionar apropiadamente y más bien podría generarnos accidentes, podría generarnos
un accidente grave. Y otra cosa fundamental es cómo se transportan las herramientas. Básicamente las herramientas que tienen cierto volumen y peso y que son complejas. ¿Por qué? Porque a la hora de transportarlas de igual manera podrían dañarse, podrían verse afectadas, y el problema no es que no funcionen, sino que parezca que sí funcionen, y en ese parece que sí funcionen puedan provocar accidentes, puedan provocar lesiones a los trabajadores. Otra parte importante dentro de los riesgos tecnológicos es lo que tiene que ver con la electricidad. En todas nuestras áreas productivas tenemos equipo eléctrico, tenemos instalaciones eléctricas, tenemos contacto con la parte eléctrica, ¿verdad? Y esto, si bien facilita las cosas, hace que nuestro trabajo sea muchísimo más cómodo, puede generar graves problemas. La electricidad básicamente lo que generan son electrocutamientos, que estos pueden ser desde muy leves, lo que nosotros llamamos simplemente como un jalonazo, hasta provocar la muerte. Entonces, dependiendo de la situación del equipo y todo eso, los accidentes con equipos eléctricos pueden ser sumamente graves. Es algo importante, ¿verdad? Digamos, la gravedad de esto va a depender de distintos factores. Uno de esos factores es el recorrido que hace la electricidad a través del cuerpo. O sea, ¿qué significa eso? Dependiendo del tipo de contacto, podría ser que la electricidad atravesara todo el cuerpo, atravesara órganos vitales, y eso hace que el accidente sea muchísimo más grave. En otros casos, pues no, puede ser que atraviese solo la mano o algo así, y la gravedad del accidente no va a ser tanta, pero va a depender, ¿verdad? Otro aspecto fundamental es la intensidad, el amperaje que tiene esa descarga eléctrica. Mientras mayor amperaje, pues más grave y más peligroso va a ser el accidente, las lesiones que se sufran. ¡Ay, qué torta! Casi empieza a actualizarse. Mientras mayor sea la intensidad eléctrica, pues más graves van a ser las lesiones que podemos sufrir. Y también es vital la duración de la descarga. Si una descarga eléctrica fue momentánea, pues muy probablemente el daño que cause va a ser muchísimo menor a aquel donde la descarga eléctrica se prolongue durante varios segundos. Dentro de eso tenemos que recordar que el cuerpo humano es resistente al paso de la corriente. Esta resistencia al paso de la corriente genera calor, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen los graves daños que puede producirnos la electricidad. ¿Qué aspectos podemos considerar que son riesgos eléctricos? Bueno, dentro de los aspectos que podemos considerar riesgos eléctricos están las líneas expuestas, aquellas líneas eléctricas que no están apropiadamente entubadas, que se ven ahí, que están expuestas al ambiente, que perfectamente pueden ser carcomidas por roedores, que las uniones no han sido bien apropiadamente aisladas, ¿verdad? ¿Y eso qué hacen? Dos riesgos muy importantes. El primero, como hemos dicho antes, que una persona entra en contacto con ellos y que sufre una descarga eléctrica, y el otro, también de gran importancia, es que esas instalaciones mal elaboradas, mal aisladas, hagan cortocircuito y, dependiendo de los materiales a su alrededor, produzcan incendios, ¿verdad? Entonces, el hecho de que las líneas no estén expuestas, de que las líneas eléctricas estén bien entubadas, de que las pegas de estas estén bien aisladas, es fundamental tanto para la seguridad de los trabajadores como de las instalaciones. La conexión a tierra. La conexión a tierra impide
que los elementos se sobrecarguen y que esto pueda generar cortocircuitos o que esto pueda producirle golpes eléctricos a los trabajadores. Entonces es muy importante que nuestras instalaciones eléctricas, nuestros equipos tengan conexiones a tierra apropiadas. Calidad insuficiente. Todo elemento se construye para una necesidad. Aquellas cosas que se utilizan en las fábricas van a ser usadas con mayor intensidad que las que se utilizan en los hogares, entonces por eso van a tener características de calidad muchísimo más robustas. Entonces, ¿cuál es un riesgo grave? Cuando nosotros ponemos elementos eléctricos, cables, conectores, etcétera, que no están diseñados para soportar la cantidad de trabajo que se va a realizar en el lugar. Entonces, qué sé yo, si tenemos algo que es para la casa, donde la intensidad de corriente es baja, el voltaje no supera los 220 y así sucesivamente, y lo queremos utilizar igual en una línea de producción con voltajes de más de 5000 voltios, entonces muy probablemente esos elementos van a colapsar. En el momento de colapsar, pues pueden producir incendios, pueden producir cortocircuitos, lo que pone en riesgo la maquinaria, lo que pone en riesgo la planta física y lo que pone en riesgo las personas. Entonces debemos utilizar elementos para nuestras instalaciones eléctricas acordes con el tipo de proceso productivo que vamos a llevar a cabo, que vamos a desarrollar. Y algo vital también en instalaciones eléctricas es el mantenimiento. O sea, nuestra instalación, las instalaciones eléctricas no son para toda la vida. Hay que estar cambiando elementos, hay que estar revisando, hay que estar modificándola de acuerdo. Si compro más maquinaria, entonces el amperaje requerido sube. Entonces, donde el amperaje requerido subió, muy probablemente voy a tener que sustituir muchos de los elementos que conforman mi instalación eléctrica. Entonces, el mantenimiento, la vigilancia de esa instalación eléctrica es fundamental para evitar accidentes. Otro aspecto importante que tenemos que considerar. Hola. Es el almacenamiento de materiales. Todas las empresas tienen gran cantidad de maquinaria, gran cantidad de insumos, gran cantidad de materias primas, equipos que deben ser almacenados apropiadamente. Un mal almacenamiento de los mismos nos puede generar problemas de contaminación, problemas de accidentes, etcétera. En ese sentido, por ejemplo, hay elementos en las bodegas, son elementos químicos que pueden ser tóxicos, entonces un mal almacenamiento de los mismos puede afectar a las personas, inclusive crear accidentes fatales. Hay elementos denominados corrosivos que si se salen de su recipiente pueden dañar las maquinarias, producen quemaduras, disuelven metales, etcétera. Hay elementos muy inflamables, elementos que no pareciera, pero son sumamente inflamables. Por ejemplo, las llantas. El almacenar llantas en una bodega cerrada es un acto sumamente peligroso. Las llantas deben almacenarse en espacios abiertos, bien ventilados, y así sucesivamente. Dependiendo de lo que ustedes vayan a almacenar, pueden estar generando graves riesgos. Entonces, en ese sentido, es importantísimo tener conocimientos técnicos, aplicar conocimientos técnicos a la hora de almacenar los materiales, de tal manera que almacenemos tal cosa, las distintas cosas, tal como debe ser, de acuerdo a el tipo de material, de acuerdo a las incompatibilidades que se dan entre los materiales,
Ajá. Por ejemplo, hay materiales químicos que si se mezclan entre sí pueden producir explosiones, pueden producir incendios, entonces tenemos que tener claro cuáles son esos materiales y no almacenarlos unos junto a otros. Hay aspectos que uno pensaría de lógica, pero que muchas veces no se dan. Por ejemplo, que las cosas muy pesadas y de gran volumen no deben almacenarse en las partes altas de las bodegas, sino que deberían estar en contacto con el suelo. Sin embargo, muchas veces entra uno a una bodega y ve cosas sumamente pesadas, sumamente volumétricas, poniendo en riesgo a las personas que están debajo, poniendo en riesgo las mismas instalaciones físicas. Entonces, el hecho de almacenar materiales apropiadamente es otro de los aspectos que tenemos que considerar a la hora de los riesgos tecnológicos. Por último, hoy la conversación, por lo menos desde el punto de vista teórico, es pequeña, ¿verdad? Otro aspecto vital que tenemos que considerar es la parte de la señalización. O sea, una de las medidas de seguridad fundamentales para evitar accidentes es que todos los peligros, que todas las cosas que puedan generarnos un riesgo estén bien señalizadas, estén bien indicadas, y lo más importante, que los trabajadores entiendan qué significa esta señalización, qué es lo que estamos diciendo con esos rótulos, con esos avisos, con esas cosas que estamos poniendo en las distintas áreas. Entonces, para eso, digamos, la señalización tiene normas, tiene estándares que facilitan la comunicación, de tal manera que una persona que venga de una empresa, de otra empresa, y vaya a trabajar en donde nosotros estamos ubicados, los entienda, los comprenda, ¿verdad? Entonces, dentro de la señalización, hablamos de, si bien podemos señalizar muchas cosas, podemos indicar muchas cosas, ¿no? Estas normalmente se fundamentan en un estándar, que nos dice cómo deben ser esas señales, cómo deben ser esos avisos. Dentro de eso, los dividimos en 5 grandes aspectos. Primero están las señales de obligación, que normalmente las vamos a ver en un círculo azul. ¿No? Que normalmente las vamos a ver en un círculo azul y que implican el lado 59. ¿Ah? El lado 59. Y que implican que la persona está obligada a realizar alguna actividad. Por ejemplo, una señal de obligación puede indicar que es obligatorio en esa área ponerse lentes de protección. Entonces las señales de obligación nos van a decir eso. Cuando pongamos una señal de obligación, esa señal de obligación lo que está indicando es a qué estamos obligados, qué requisitos tenemos que cumplir para estar en esa ubicación. Posteriormente tenemos las señales de prohibición, que vienen en círculos rojos y que indican lo contrario, indican qué es lo que está prohibido, qué es lo que no podemos hacer en esa área de trabajo. Por ejemplo, de un pronto a otro, en cierta área es prohibido fumar, entonces eso debería ser una señal de prohibición, que normalmente las vemos en círculos rojos. Posteriormente están las señales de precaución, que me disculpo porque me falló el color, ¿verdad? Pero normalmente se indican en un triángulo amarillo, ¿verdad? Entonces, siempre que vemos un triángulo amarillo, vamos a tener
una señal de precaución. La señal de precaución lo que nos indica son qué cuidados debemos tener. O sea, una señal de precaución puede ser piso resbaladizo. Entonces ahí sabemos que tenemos que tener cuidado porque el piso es resbaladizo, nos podemos caer, podemos sufrir un accidente. Después tenemos las señales de seguridad. Las señales de seguridad lo que indican son información importante para que guían nuestras acciones. Por ejemplo, una señal de seguridad puede ser salida de emergencia. Entonces, una señal que indique eso, salida de emergencia. Esa señal que nos va a indicar, bueno, que en caso de un riesgo, que en caso de algo peligroso, esa salida de emergencia podemos utilizarla. Por último, tenemos en cuadros rojos lo que tiene que ver con incendios, todo lo que tiene que ver con, entonces, la ubicación de un extintor, la ubicación de una manguera contra incendios, debería utilizar ese color, ¿verdad? Ajá. Entonces, algo muy importante es que con respecto a esos estándares, señalicemos, demarquemos apropiadamente nuestras áreas de trabajo. Bueno, señores, con respecto a mi charla, bueno, esto era lo que quería conversarles, ¿verdad? No sé si alguien tiene dudas, alguien tiene preguntas que le gustaría compartir conmigo, ya sea con respecto al proyecto, con respecto a la materia o cualquier otro asunto que sea de interés. Bueno, aquí me dicen que en la parte del proyecto, en la parte de justificación, justificación del proyecto, donde dice identificación y justificación cuantitativa de la parte del proceso u operación donde se va a desarrollar el estudio, y me preguntan qué tiene que ver eso de la parte cuantitativa. Bueno, el proyecto, dependiendo de la magnitud del mismo, podría ser que se hiciera en toda la empresa o que se hiciera en una área específica. El asunto es que si lo hago en una área específica, yo tengo que decidir por qué la hice en esa área, cuáles fueron los criterios que utilicé para hacerlo en esa área específica. Y esos criterios deberían ser cuantitativos. ¿Qué significa cuantitativo? Significa que deberían ser medibles, que deberían ser valorables. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, hicimos el estudio en el área de producción porque en los últimos 8 meses ahí se dieron 75 accidentes laborales y es el área donde más accidentes laborales se han dado. O sea, tengo que tener criterios numéricos para decir por qué no la hice en esta parte de la empresa ni en esta otra, sino que decidí hacerla exactamente en esta de aquí. Eso es lo que nos referimos con esa parte de la justificación cuantitativa. ¿Estamos? Bueno, señores, muchísimas gracias por la atención. Me imagino que estaremos conversando aquí para la 4ª tutoría, si Dios lo permite, ¿verdad? Y que pasen un excelente día. Gracias.